los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué nos está llevando la palabra? Dice al inicio del versículo 6, dice que fue un hombre enviado por Dios. ¿No es cierto? Cada uno de nosotros hemos sido enviados. El Señor a cada uno de nosotros nos dijo, id y predicar las buenas nuevas, ¿no es cierto? El Evangelio. Eso nos envió el Señor, o sea que también nosotros fuimos enviados ¿a qué? A dar testimonio de que de nosotros, ¿no es cierto? De decir, no, es que yo, ustedes vieran lo que el Señor ha hecho en mi vida, cómo lo ha hecho, ¿sí? A eso nos llamó el Señor. El Señor nos llamó, fue a glorificarlo a Él, a enseñarlo a Él. Cuando nosotros cambiamos esa enseñanza, cuando nosotros llevamos la enseñanza a otro punto, que es vernos nosotros, el Señor Jesucristo queda a un lado. Y eso no lo debemos seguir haciendo. El Señor nos está enseñando es a mí, que pongan los ojos en mí. ¿Qué sucedió? Un hombre enviado de Dios. Y si nosotros vemos Juan 8:17, a pesar de todo, Juan siempre hizo que todos pusiéramos los ojos en nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa en Juan 8:17? Dice así: y en vuestra ley está escrito que el testimonio de los hombres es verdadero. ¿Qué quiere decir esa palabra? Que es un testimonio y lo estaba dando Juan y lo estaba dando también otras personas. ¿Quién lo estaba dando? ¿Quién lo estaba dando? Aquí, según en Juan 8:17. ¿Quién lo dio también el testimonio? ¿No es cierto? Jesucristo también habló. ¿O quién habló también? Juan, ¿no es cierto? Listo. Ahora, en Deuteronomio 17:6, ¿qué dice? Estamos de paseo, otra vez, como es fin de semana. Deuteronomio 17:6. Aquí dice: por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Entonces, si vemos, el Señor siempre se va a lo que Él dejó escrito. Él está diciendo que hay que dar testimonio, ¿no es cierto? ¿Cuántos testigos hay aquí del Señor Jesucristo? ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de Jesús, predicamos de Jesucristo, estamos exaltándolo a Él. Entonces nos hacemos nosotros partícipes de su gran comisión, que fue ir a predicar su evangelio. Pero listo, la mujer samaritana también en Juan 4:29 también dio testimonio, porque después que el Señor habló con ella, fue que le dijo a la gente, ahí está en Juan 4:29, leámoslo, para que no sea que la palabra no quedó escrito allí. Juan 4:29. Dice así, en Juan 4:29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿El qué pasó? Ella fue y dijo, me ha dicho todo. ¿Pero qué puso primero? A nuestro Señor Jesucristo. ¿No será este el Cristo? Sigámoslo, busquémoslo. Luego viene otra persona que da testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que está en Juan 5:3-37. Veamos quién dio testimonio de nuestro Señor también. ¿No es cierto? Dice Juan 5:3-37. Dice así: en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendiese al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano, Señor? Él respondió, Señor, le respondió el enfermo,
no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sano no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. ¿De quién dio testimonio? ¿Lo dio del milagro? No. Y todos tenían los ojos enfocados en qué? En que estaba violando una ley, mas no en quién había hecho este milagro. Nosotros a veces nos olvidamos de nuestro Señor Jesucristo y no damos su testimonio porque nos enfocamos en lo que Él ha hecho en mi vida, lo que puede hacer por ti, lo que puede hacer por las otras personas, pero nunca lo que Él realmente es, nuestro Señor Jesús, a quien servimos y honramos, porque Él ya no está muerto. Él murió en una cruz, pero Él resucitó. Se nos olvida que Él resucitó. Está a la diestra del Dios Todopoderoso. Eso es lo que nos debe llenar de gozo, que es vivo, que está entre nosotros. Porque la palabra más adelante dice que vino a lo suyo, pero se nos olvida que nuestro Señor Jesucristo aún está con nosotros. ¿Por qué se nos olvida? Porque se nos olvidan las promesas de nuestro Señor. Él dijo que iba a estar con nosotros hasta el final de los tiempos y que era necesario que Él fuera el Padre para que viniera el Espíritu a guiarnos, ¿no es cierto? Pero hay dos cosas. El Espíritu nos guía, pero Él nos acompaña todo tiempo, en todo momento. El Señor Jesucristo no nos dejó solos. Era necesario que Él fuera el Padre, pero Él dijo que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. Entonces, ¿por qué nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo tan lejos y que puede de pronto estar tan cerca de nosotros? Yo escuchaba un día una ¿cómo se llama esto? Una historia de una persona que tenía una silla al lado de su cama. Y todo el mundo decía que por qué tenía esa silla en la cama. Pero nadie se atrevió a preguntarle hasta que una persona le preguntó, ¿por qué usted tiene esa silla? Dijo, porque la forma en que yo aprendí a orar fue colocar una silla al frente mío, sentarme yo en otra y hablar con Jesús, como si Él estuviera acá. Y siempre ha estado conmigo aquí. Siempre hemos hablado. Cuando esta persona murió, lo encontraron a él sobre la silla, la cabeza de él sobre la silla. Y preguntaron que por qué. Y la persona que le había preguntado lloró. Dijo, así pudiéramos morir todos. Pudiéramos morir con la cabeza en las rodillas del Señor. Entonces, se nos olvida quién es el Señor Jesús. El amor verdadero que está en Jesucristo. Nosotros experimentamos muchas dificultades en nuestro trabajo, en nuestra casa, inclusive cometemos errores. Pero el Señor Jesús, con amor, nos cambia, nos transforma. Si en mi casa hablaran mis hijas, dirían cómo soy de estricto, inclusive hasta con los horarios de llegada. Pero yo me imagino al Señor Jesucristo dando esa confianza. Siempre, entonces, ¿yo qué hago? Señor, yo coloco los tiempos, Señor, pero tú eres quien guarda, tú eres quien cuida. Y yo descanso allí. Eso es lo que debemos aprender, descansar en el Señor Jesucristo, no en los hombres. No en el consejo que, ay no, es que a ver si me das un consejo porque es que necesito un consejo. No, el mejor consejo está aquí en la palabra de Dios. ¿Que interpretamos mal? Porque no tenemos relación real con Jesucristo. Pero cuando yo interpreto bien es porque el Espíritu Santo me está llevando a esa interpretación. Y entonces la palabra sí cambia mi vida, transforma. No, como siempre nos han dicho, la palabra no es para Miguel, no es para Roberto, no es para mí. Perdón, es para mí, es para que me transforme a mí. Pero a veces seguimos pensando, con esta palabra le cae a fulanito. Uy, hoy sí, preciso. Si me lo encuentro,
vea, el Señor me dice, ¿sí? No, la palabra me debe transformar, es a mí. Porque si yo me transformo, transformo mi entorno. Pero el entorno no se debe transformar por lo que yo soy y para que haga lo que yo quiera que haga, sino lo que Dios quiere que haga ese entorno a través mío. Yo soy el que cambio primero, no los demás. Pero bueno, dice en Juan 15, 26, 27. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviará el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ya tenemos dos testigos. Nosotros somos uno y el Espíritu Santo de Dios. No es una fuerza, no es una energía. El Espíritu Santo es una persona que da testimonio del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y nosotros si predicamos, ¿quién convence? El Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está con nosotros, Él va a predicar junto con nosotros y Él hará lo que debe hacer. Nosotros debemos descansar, es en la palabra, entregar la palabra del que murió en la cruz. El propósito de Juan, ¿cuál era? Producir fe en la gente, pero fe en Él, ¿no es cierto? Porque si nosotros leemos la palabra, él le preguntan más adelante que quién es Él, ¿sí? Porque querían colocarlo a Él como la persona, digámoslo así, digamos, a seguir. Pero Él siempre habló, yo no soy digno ni de desatar sus sandalias, sus sandalias, su calzado. No soy digno, porque yo soy el que está anunciando la venida de Él. Yo fui enviado a eso. Nosotros fuimos enviados a predicar a Jesucristo, enviados a decir las buenas nuevas, que el Todopoderoso vino a reconciliarnos con el Padre Celestial, porque lo que se había perdido volvió a su reino, solo con creer en Jesucristo. Se nos ha olvidado ese pedazo. Jesucristo es el que vive en nosotros, es el que debe transformarnos a nosotros, para que nosotros podamos predicarlo a Él y que el entorno sea cambiado. Pero queremos a la fuerza, se nos acerca alguien, no que usted es cristiano, perdón, he cometido un error, porque estoy dejando mal a mi Señor, perdóneme, ¿sí? Bajemos la cabeza, el Señor Jesucristo siempre lo hizo, Él nunca fue a contienda. Démonos cuenta cuando lo fueron a capturar en el Getsemaní, ¿qué hicieron? En el huerto, ¿no es cierto? Él se defendió, él dijo, bueno, ¿cuántos son? No, él al contrario, dijo, ¿vienen con espadas contra mí? Si me han visto predicar, ¿por qué vienen contra mí con espada? Yo no voy a pelear. Y dice la palabra que fue como cordero al matadero. O sea, el Dios Todopoderoso que podía con solo decir una palabra y tendría millares de ángeles defendiéndolo, fue por nosotros a una cruz. Maltratado. Y nosotros queremos que nadie nos toque. ¡Ay! Que no toquen al ungido de Dios. Aquí el único ungido es Jesucristo. El resto todos somos servidores de Dios. Por gracia. Sin embargo, el Señor, recuerdan que Él no se queda con nada. Y Él en Mateo 11:11, Él muestra el ministerio de Juan el Bautista. Nosotros no necesitamos hablar de nosotros. El que da testimonio de nosotros es el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo. Si hablan o no hablan de ti, no te afanes. Si pasas aquí en la tierra sin que te hayan conocido, pero tú has hecho lo que Dios te mandó a hacer, que fue predicar su evangelio, no te afanes, porque has glorificado al Rey. Tú no busques tu gloria, no busques manifestar y decir que yo soy el gran pastor, el gran evangelista, el gran apóstol. No busques esos títulos. Busca servir a Dios. Si tú tienes claro que sirves a Dios y que estás glorificando tu nombre, no te debe afectar si eres o no eres. El que debe ser exaltado y glorificado es Jesús.
Él es el único que debe ser nuestro centro. Nadie más. Nosotros no somos el centro de nadie. Los ojos deben estar puestos en Jesucristo. Él fue el que murió en la cruz. Algo que me lleva al Señor a decir cuando más adelante está en lo que Él lleva, pero me voy a adelantar, era lo de, decimos cada rato, mis discípulos. Y me dijo el Señor, muéstrame tus manos. Me lo dijo así. Dijo, ¿dónde están tus clavos? Muéstrame tus pies. ¿Dónde están los clavos? Muéstrame tu cabeza. ¿Dónde está la corona de espinas? Para que tú digas que son tus discípulos. Son mis discípulos. Yo morí por ellos en una cruz. Así que no más, iglesia. No son nuestros discípulos. Son de Jesucristo. Él fue el que murió en la cruz. Y cuando se nos olvide, cuando digas esa palabra, es que son mis discípulos, preséntale las manos al Señor. Y dile, aquí están mis clavos, Señor. Pero si no tienes clavos, entonces haz lo que te mandó el Señor a hacer, a predicar, y no a estar por encima de las personas. Porque ninguno de nosotros somos más que otra persona. Al contrario, el Señor Jesucristo nos dijo, el que quiera ser el mayor, sirva. Esté por debajo. Entonces no se nos olvide. Nosotros vinimos fue a servir y no a ser servidos. Y el Señor Jesucristo nos lo enseñó. Claramente en la palabra Él lo enseñó. Yo vine a servir y nos sirvió porque nos reconcilió con el Padre. Nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre, o sea, se hizo carne, ¿sí? No se reencarnó. Quitémonos esas filosofías de la cabeza. El Señor Jesucristo se hizo carne, pero no se reencarnó en nada. ¿Por qué se hizo carne? Para podernos reconciliar. Era un pago. Fue tan fácil caer en pecado, en tentación, en desobedecer a nuestro Señor, que para poder redimir costaba la vida del Rey de Reyes, Señor de Señores, siendo hombre. Costaba sangre, como la pagó nuestro Señor Jesús, reconciliarnos con el Padre. Fue muy sencillo tomar del fruto. ¿Cuántos de nosotros tomamos del fruto prohibido? ¿Cuántos de nosotros pecamos? A mí algo que me encanta de nuestro Señor es cuando llevan a esta mujer allí a golpearla porque la encontraron en adulterio. Y la respuesta es, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero a nosotros se nos olvida esas palabras porque nosotros somos selectivos. Nos la pasamos juzgando. Es que tú estás en pecado. ¿Y tú en qué estás? ¿Eres santo como para condenar? El que es santo no condena. Porque el Señor Jesucristo dijo, yo no vine a condenar a nadie. Mi palabra es el que los va a juzgar. Los va a juzgar mi palabra. Yo no los voy a juzgar, hijos. Porque yo vine a reconciliarlos con el Padre. Yo vine a pelear con por ustedes. Por eso dice el apóstol Pablo, abogado tenemos delante del Padre. Y ese es Cristo Jesús. Yo no voy a estar delante del Padre Celestial diciendo, sí, Señor, no. Al contrario, yo voy a estar buscando y espero que no me toque buscarlo, sino que Él llegue rápido. Aquí estoy, hijo, porque yo por ti morí. Que no me toque buscar al Señor Jesucristo, sino que llegue ahí cuando me toque rendir cuentas ante el Padre. Eso es lo que debemos tener claro. Ninguno de los que estamos aquí vamos a estar ante el Padre Celestial dando cuentas de otra persona, sino de nosotros. Pero ¿quién va a estar a tu lado o de frente diciendo, este es mi hijo, Padre? Por él yo morí. Busquemos eso. Busquemos agradar al Padre y no a nosotros mismos. Nos preocupamos por cosas vanas, por cosas del mundo, pero al Señor lo dejamos a un lado. ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Cómo está tu tiempo de oración? Hagamos esa práctica, esa historia que les conté. Coloquen una silla y hablen. Tranquilos. Empiecen a hablar. Cuando se den cuenta, ya estarán orando una vez más con el Señor. Pero hay una parte en la palabra que dice que a lo suyo, ¿no es cierto?
y eso me llevó a que nos centráramos. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Cuando hablo de lo suyo, somos todo el mundo. O sea, Él vino a toda su creación. Él se presentó aquí en el mundo para todos. Y cuando habla de los suyos, habla de la nación judía. Entonces hay dos cosas. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, vino a lo suyo y tampoco lo conoció. No lo conocimos. O si no, porque caminamos en pecado o caminamos haciendo lo que nosotros queríamos sin conocerlo a Él. Nosotros llegamos al camino de nuestro Señor Jesucristo porque a Él le plació hacer que nosotros llegáramos a sus pies. No porque yo, no, es que William lo merecía. William es que ha hecho tantas cosas que se merecía estar en la presencia del Señor, ¿no? A Él le plació traerme. Y Él ya lo tenía destinado. Así como a cada uno de los que estamos aquí presentes, o los que estamos hoy sirviendo a Dios. A Él le plació. No fue porque nosotros fuéramos lo mejor. Había una ceguera espiritual. ¿Y por qué había esa ceguera espiritual? Yo quiero que vayamos un momentico a Jeremías 7. Porque eso lo habló Jeremías. Y la prédica es para poner nosotros los ojos en quién. En William, ¿no es cierto? En Jesucristo. Dice así. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero y al huérfano, la viuda, ni este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. El Señor nos ha dicho, ¿no es cierto? Más abajo también habla de los ladrones y todas las cosas y esto, pero habla de la ceguera espiritual, porque a veces no tenemos el guía, se nos olvida. ¿Cuántas veces a mí me predicaban de Jesucristo? Cantidad de veces. Y mi respuesta era, se los voy a decir: yo creeré en Dios a mi manera. ¿Lo han escuchado? Yo creo que cada uno de nosotros lo ha dicho en alguna ocasión. Voy a creer en Jesucristo a mi manera. Pero a Jesucristo no se cree a nuestra manera. Jesucristo se cree a su manera. Por eso dejó escrita la palabra de Dios. Y eso es lo que choca con cada una de las personas cuando nos hablan de Jesucristo. Porque nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos. Y no lo que un rey todopoderoso sabe que es bueno para nosotros. Cuando pasan situaciones difíciles en nuestras vidas, nos preguntamos: ¿será que el Señor nos dejó? Se nos olvida otra palabra, que dijo que todo lo que Él hace es por nuestro bien. Entonces, si estamos pasando esas dificultades, ¿será porque el Señor se olvidó de nosotros? ¿Porque el Señor ya no quiere nada con nosotros? Al contrario, nos está formando y preparando para algo diferente. Porque el Señor trabaja siempre para que nosotros estemos bien. Pero bueno, en Juan, aquí dice que a recibir aquella luz verdadera que alumbra al hombre, en el 9, ¿no? A todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Por el mundo, pero el mundo no le conoció. ¿No es cierto? A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que todos somos hijos de Dios, según lo que siempre hemos dicho.
Porque a mí, yo siempre escucho eso, que todos somos hijos de Dios. Pero aquí dice que Él dio la potestad, la autoridad de ser llamado hijo de Dios al que cree en Él. Punto. El resto es creación. Pero Juan 12, ¿qué dice? Ay, venga a ver qué dice Juan 12. Juan 12 dice: Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y de la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para que el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Qué sucede? Nosotros reconocemos fácilmente muchas otras cosas. ¡Ay! Mire ese Alex cómo vino hoy vestido. Uy, no, terrible. No, mire, hoy como que ni se arregló ella. No sé eso. Pero no vemos cómo espiritualmente. Nosotros nos la pasamos juzgando a las personas, pero no vemos su parte espiritual. ¿Y saben por qué? Porque nosotros estamos mal. Porque si yo no veo la parte espiritual de los demás, es porque la mía está mal. Porque por eso dice que estar en un mismo espíritu. Pero si mi espíritu está en otra actividad diferente a la que de la persona que está en el espíritu con Dios, pues obviamente yo no le voy a ver a Jesucristo. Y voy a ver sus cosas malas. Decía la palabra aquí, ahorita que leí de Juan 12, decía que Iscariote hacía algo indebido, ¿no es cierto? Judas sacaba de la bolsa. ¿El Señor Jesucristo será que no sabía? Yo pregunto, al Señor Jesucristo se le pasaban esas cosas, ¿sí? Sí, el Señor Jesucristo la tenía clara, pero jamás le dijo a Judas: tú eres un ladrón, ¿por qué hablas de eso? Él le pudo haber dicho, tenía toda la autoridad para hacerlo, pero ¿por qué no lo hizo? Solamente dijo: déjala. Sabiamente le dice: déjala, ella ha venido a preparar mi muerte. A los pobres los vas a tener, no te afanes, Judas. Si tú estás en mi propósito, Judas, vas a poder hacer eso con los pobres. Eso le dijo el Señor, sutilmente. ¿Cuál era el propósito entonces de Judas? Se lo dijo el Señor: ayudar a los pobres. Se lo dijo. Y Judas no lo entendió. ¿Por qué? Porque no está en el Espíritu. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho: yo te necesito para que prediques mi palabra? ¿Por qué no lo has hecho? Porque estás pensando o estamos pensando en otra cosa diferente. No en Jesucristo. Sino estamos esperando: Señor, bendíceme. ¿Cómo es tu oración, Señor? Padre, bendíceme grandemente, Señor. Padre, ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame, Señor, a escudriñar tu palabra. ¿Y para qué quieres eso, hijo? ¿Para qué quieres eso? Compleméntala. Señor, dame sabiduría, dame inteligencia en tu palabra para predicarte a ti, para enseñarte a ti, para mostrarle a los demás quién eres tú, Señor. Ayúdame a aprender de ti, Señor, para que otros te conozcan a ti. Porque si yo no te conozco, ¿cómo, Señor, puedo darte a conocer? Yo no puedo hablar de la persona que pasó ahorita al frente de la calle porque no lo conozco. Entonces, ¿cómo voy a hablar de Jesús si ni siquiera lo conozco? Por eso es que me atrevo yo a hablar de mí
de todo lo que Dios hace en mi vida, porque no conozco a Jesús. Me conozco supuestamente yo. Alguna vez alguien decía que lo conocía como la palma de su mano. Y la respuesta es sencilla. ¿Cuántas líneas tiene su mano si la conoce? Y no contestan. Entonces, ni siquiera conocen la palma de la mano y quieren decir que conocen a Jesús como la palma de su mano. Debemos aprender a conocer a Jesucristo. Jesús es el centro de nosotros. No es el lado de nosotros, no está atrás de nosotros, Él está delante de nosotros. Cuando lo predicamos, yo me imagino al Señor Jesucristo cómo se emociona cuando predicamos de Él. Como Él dice, al fin están haciendo lo que les mandé a hacer. O sea, oigan bien, lo que les mandé a hacer. No es que nos haya salido del corazón, vamos a hacer esto. No, eso es obediencia. El predicar la palabra de Dios es obediencia. O sea, ¿qué estamos haciendo de más para Cristo? ¿Qué es lo que nos jactamos nosotros de decir? Es que yo sí hago, yo sí no sé qué. ¿Qué es eso? Si es lo que nos mandó a hacer. Estamos siendo desobedientes. Ese es el Cristo. Él no nos puso más tareas. Vayan y prediquen el Evangelio. Ya. Pero nosotros nos jactamos de decir muchas cosas que hemos hecho. Es que yo sí he pagado el precio. Muéstrame tus llagas. Muéstrame tus llagas. ¿Cuál es tu precio? Yo he pagado el precio. Es que yo sí hago. Es que yo sí. Yo hago. Yo no sé qué. ¿Y Jesús dónde está? ¿Dónde está lo que recibiste por gracia? Jesucristo no dijo, hijo, para que tengas revelación mía, tienes que hacer esto. No, dijo, si tú quieres más y esto, adorarme, glorificarme, haz esto, que a mí me agrada que lo entregues a mí. Que sometas tu carne para que crezca tu espíritu. Pero hazlo porque me agradas a mí. No por mostrar que, ay, que tú sí pagaste un precio. Muéstrame tus llagas. Muéstrame tus llagas. Ese es el precio que vale delante del Padre. No hay otro precio. Quiero que vayamos a Efesios 2:4. A Efesios 2 a partir del 4. Dice Efesios 2:4 así, ¿no es cierto? Del 4 al 10. Efesios 2, del 4 a 10. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a las cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero los que tenían reputación de ser algo, ay, estoy leyendo Gálatas, perdón. Yo sí decía, yo estaba perdido, yo dije, ¿dónde está lo que yo había leído? Perdón, pero también aplica, no mentiras. Pero aquí está, Efesios 2, sí, perfecto. Bien, era para ver si estaban en la jugada. Dice Efesios 2, del 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia, esta sí es, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea, ¿por qué es? Porque yo ayuno, porque yo oro, porque yo pago el precio. Sí, ahí dice la palabra así, ¿no es cierto? No, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿De quién es? No es por, y dice, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ellas. Y ahí aclara el apóstol, en Efesios se aclara el primer versículo de Juan, que el verbo se hizo carne, ¿no es cierto? Y que se hicieron todas las cosas por Él y para Él. Y aquí está clarito, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. O sea, ¿quién nos creó? ¿Y para quién? Ok, si nosotros fuimos creados por Jesús y hechos para Él, entonces, ¿por qué no lo predicamos a Él? No entiendo. ¿Y para qué nos hizo en Cristo? Para que hiciéramos cosas malas, dice la palabra. Cosas buenas. Entonces es el tiempo de que todos cambiemos. El Señor me confrontaba con esta palabra, me retumbaba en la cabeza ayer, me retumbaba, porque ayer me enojé con Sarita, ¿sí? Y entonces le dije, no más, te vas a dormir. Y después el Señor llegó y comenzó a retumbar, ¿sí? ¿Y dónde está la gracia? ¿Dónde está la gracia que vas a predicar? ¿Dónde está la gracia? ¿Saben qué me tocó hacer? Ir y pedirle perdón a Sara primero. Luego que se durmió y se durmieron todos, irme y postrarme ante Dios. Y decirle, perdón, Señor. Perdón, porque todo lo que tú haces bueno, yo lo daño con mis manos. Todo lo que tú estás haciendo, Señor, yo lo destruyo con mis manos. Dame de tu gracia, porque la necesito, Señor. Y eso es lo que debemos aprender, a vivir con Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, amaos los unos a los otros. Y nosotros nos la pasamos es juzgados los unos a los otros. Porque eso sí, llámenos a juzgar. Y allí estamos, somos los primeros. Pero llámenos a amar al otro, al que te hizo daño. Algo que me encanta de la palabra es cuando el Señor Jesucristo dice, ama a tus enemigos. Porque ¿qué galardón tienes si amas a los que a ti te aman? Tú amas a tu mamá, amas a cualquier otra persona, pero a tu enemigo no eres capaz de amarlo. Y si es tan difícil, entonces, ¿nosotros no éramos enemigos de Jesús? ¿Nosotros no fuimos enemigos de Jesucristo? Nos reconciliamos con el Padre por medio de su gracia, por medio de su cruz. Entonces el Señor Jesucristo también pudo haber dicho, por ustedes no muero. Pero esa palabra también retumba en mi mente cada vez que me la trae a la memoria el Señor. Y es, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, el Señor Jesucristo me vio a mí. Y ante el Padre oró y le dijo, perdónalo, Señor, porque no sabe lo que hace. Te vio a ti. Y dijo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. El Todopoderoso, que no tenía mancha alguna, murió en una cruz y clamó por sus enemigos. Oró por mí ante el Padre en su lecho de muerte. Lecho entre comillas. Allí en esa cruz cambió mi vida y cambió la de cada uno de nosotros. Y nosotros no somos capaces de predicarlo a Él para que cambie la de otras personas también. Nos volvemos egoístas. Dios es mío, solo mío y nada más que mío. Yo cuando leía esa palabra y decía al Señor, le decía, otra vez voy a decir lo mismo que hace unos días, Señor. Dijo, pues es tiempo de que mi pueblo entienda que yo soy Jesucristo y no son ellos. En Juan 13 dice lo siguiente, que es por la voluntad de nosotros que tomamos la decisión de seguirlo a Él. Vamos a ver si es cierto lo que estoy diciendo. En Juan 13. Es por voluntad de Dios. Ay, perdón, Juan 3:6. Juan 3:6. Juan 3:6. Los estoy haciendo pasear. Es para que estemos en el paseo.
6. 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Es por voluntad de quién? De Dios. No es porque yo tomé la decisión. Ay, Señor, yo tomo la decisión de seguirte, Señor. Es que me caes bien. Esta vez sí, Señor, voy contigo. No. Es por voluntad del Señor. El Señor dice, todos me quieren seguir. Todos deben seguirme. Pero es porque Él lo ordenó. ¿Y por qué lo ordenó el Señor? Acordémonos cómo creó a Adán y Eva. ¿Para qué? Para que sojuzgara toda la tierra. Para que mandara, ¿no es cierto? Pero para que estuviéramos obedeciéndolo a Él. Y solo nos probó con una cosa. Y todos dirán, pero ¿cómo así si usted no estaba allá con Adán? Claro, yo estaba allá porque de allá se vino todo el pecado para acá. Entonces, cuando fue Adán y Eva desobedientes, nos separaron del Todopoderoso. Pero su voluntad jamás fue dejarnos solos. Porque ahí mismo declaró lo que iba a hacer para rescatarnos. En ese mismo instante lo dijo. El Todopoderoso siempre va a pelear por nosotros. ¿Estamos dispuestos a pelear por Él? Y no hagamos lo de Pedro. Pedro llega y se emociona y le dice, Señor, yo voy a la cruz contigo. Si tenemos que morir, Señor, vamos a morir. Porque yo voy contigo, Señor. ¿Y qué pasó? El Señor Jesucristo le dijo, este Pedrito es una calidad, va conmigo. ¿No es cierto? No, le dijo, no te afanes, Pedro. No te exaltes. De cierto te digo que 3 veces me vas a negar antes de que cante el gallo o llegue el alba, ¿no es cierto? El gallo ya sabemos todos que no era que saliera un gallo a cantar allí. No, el gallo era la trompeta que se utilizaba para los cambios de guardia. ¿Ok? Y cuando sonó el cambio de guardia, allí estaba negando Pedro. Y es lo mismo que nosotros. ¿Qué tal que el Señor dijera, no, Señor, yo contigo voy? ¿A qué? A predicar a las naciones, Señor. Yo voy a predicarle allí a Gran Estación, Señor. Yo voy a predicar allí. Voy a predicar a mi compañero que está al lado en el estudio, al que está al lado de mi escritorio, en el trabajo. Voy a predicarles a ellos, Señor. Porque contigo, Señor, para donde sea voy contigo, Señor. Y llegamos allá y lo negamos. O sea, somos más que Pedro a veces. Decimos, uy, ese Pedro, ¿cómo hizo? Es que ese Pedro sí era emocionalista. Pero tú también eres emocionalista. Sales de aquí, de la iglesia, con una palabra de Dios. Llegas a tu casa y se te acabó la gloria de Dios. Y cambias totalmente tu vida. Eso es lo que no debemos hacer. Nosotros somos unos solos delante de los ojos de Dios. Y Él nos conoce perfectamente. Así que no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. En Tito 3, espero no equivocarme y leerles Gálatas. Tito, aquí está Tito. Sí, porque empiezo a leerles Gálatas y cuando me doy cuenta. 3 dice así. ¿Ya lo tienen? Para que después no me equivoque de pronto yo. ¿Listos? 3. Hasta el 7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados. Oiga, ¿por qué no ponemos ahí sí nuestro nombre? Venga, ahí sí pongámoslo, venga. Porque William también era en otro tiempo insensato, rebelde, extraviado, esclavo de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia. O sea que la malicia está mal, ¿no es cierto? Ve. Y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó por obras de justicia. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo,
el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Cuando el Señor Jesucristo me da esta palabra, ¿saben qué me dijo? O sea, que estaba yo leyendo, dijo, me vas a preparar esta palabra. Porque ahí está encerrado lo que yo soy. ¿Y qué sucede? Nosotros éramos esclavos, ¿no es cierto? Malicia, no es que yo tengo malicia indígena. O sea, yo no soy de Cristo. Si yo tengo malicia indígena, no soy de Cristo. Porque yo no debo tener malicia. Dice, y envidia. O sea, cuando el vecino compra el carro y yo quisiera, pero ¿por qué le va tan bien si ese man es, terrible, mejor dicho? Odia a Dios, es ateo. ¿Cómo le va de bien? Eso le agrada a Dios. Yo me imagino al Señor Jesucristo, me descaché, bendije al vecino de mi hijo, hombre. Sí, así dice el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Él no es así. Esa palabra no debe estar en nuestro léxico. Nosotros no debemos ser envidiosos. Si el Señor lo bendijo, Señor, que síguelo bendiciendo grandemente, Señor. Bendícelo, Señor, pero con una bendición más, dale, Señor, que te conozca a ti y que yo sea ese instrumento para que Él te conozca a ti, Señor. Permíteme, Señor, ser ese instrumento en tus preciosas manos para predicar de ti, porque Él puede tener todas las cosas terrenales, Señor, pero no te tiene a ti, que es lo principal, Señor. Llévame a enseñarle a Él y no estar envidiando las cosas que Él tiene, porque son los 10 mandamientos, ¿recuerdan la ley? Porque la ley, recordemos, ¿para qué era? Para que sepamos los pecados, pero la gracia es para salvación. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero hay otra cosa acá. A mí me encanta este pedazo, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. En el 4 dice así, se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. O sea, se mostró, se manifestó todo lo que Él es a través de Jesús. Se mostró de esa manera la bondad de nuestro Señor. Y dice, ¿de quién? De nuestro Salvador. Aquí no dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios a través de William para que fuera el Salvador, aquí no dice, sino muéstrame tus llagas. Aquí es Jesús. Jesucristo murió por nosotros y dice, ¿y su amor para con quién? Con los hombres nomás, ¿no es cierto? Aquí no habla de las mujeres, ¿o sí? Entonces las mujeres grave, ¿no es cierto? No, el Señor Jesucristo dijo, hombres, aquí cuando toma esa palabra, nos toma a todos, hombres y mujeres. Y óigase bien, no el género, sino a todos en general. O sea que todos somos salvos, por Él y por Él, para Él. Y su amor para con la humanidad. Aquí hay otra versión, dice, y su amor para la humanidad. O sea, es para todos. Jesucristo no llegó y dijo, voy a hacer la lista de los que van a ser salvos por mi sacrificio. Tú pasas, tú no. Él dijo, yo muero por todos. Y entonces nosotros, ¿por qué queremos limitar a Jesucristo para nosotros solitos? Prediquemos a Jesús con nuestros actos. Prediquemos a Jesucristo por lo que somos. Cuando venga la dificultad, no llegues a tu oficina, no sé qué está pasando, Dios mío, no. No. Tranquilo. Eso lo haces delante de Dios. Si quieres, allá tírate al piso y dile, Señor, yo no entiendo qué está pasando. Allá, solito allá con Dios. Arregla cuentas con Dios. Pero que todos vean el Dios que tú tienes en tu corazón. El verdadero Jesucristo que está en ti, que habita. Y no el que está chismoseando. No el que está allá hablando de los demás. No el que se sienta con el compañero de trabajo y, oye, ¿y fulanito entonces qué le pasó? ¿Sí? No. Cuando esté allí, que seas tú predicando a Jesucristo, al verdadero, con tus actos. Si hay chisme, no estés en el chisme. Si hay murmuración, no estés en la murmuración. Si están hablando de tu jefe, no estés hablando de tu jefe.
habla de Jesús. Predícalo con tus hechos. Ahora dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea que el Señor aquí dice, listo, hijo, tú has hecho muchos sacrificios por mí, ahora sí eres salvo. Aquí lo está diciendo, ¿no es cierto? ¿Sí dice la palabra ahí? Ahí dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, nosotros somos transformados por el Espíritu Santo. Y no le decimos al Espíritu Santo, ayúdanos, Espíritu Santo, guíame, fortaléceme. Necesito predicar de Jesús, pero necesito aprender de Jesús. Enséñamelo, revélame a Jesucristo en mi vida, Señor. Quiero disfrutar, pero todos, alguna vez escuchaba que no, que es que yo recibí una revelación de Dios y yo sentía el dolor de los clavos, ¿sí? Entonces, ¿te estás buscando adoración? ¿Qué estás buscando con eso? ¿Estás buscando que te adoren las personas? El Señor Jesucristo, cuando me lleva esta palabra, decía que no se te olvide quién es el centro de tu vida. Jesucristo. Porque a donde te voy a llevar, ni siquiera te lo has imaginado. Pero jamás te olvides quién es tu rey. Porque tú no eres el rey. Y el Señor Jesucristo lo tenía claro. A mí me encanta. Me encanta porque Él lo tenía clarísimo. Él dijo, lo que escuché del Padre. ¿A quién vino a predicar nuestro Señor Jesucristo? Al Padre. Entonces, si nosotros conocemos a Jesucristo, ¿a quién conocemos? Al Padre. Nos hacemos uno con el Padre. Nos reconcilió ¿con quién? Con el papá, con nuestro papá. En Juan 14, ¿ya acá todos están cansados? No me digan. Juan 14 dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo habría hecho. Si es el 14, ¿sí? Así no fuera, yo os lo habría dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Una promesa. Ustedes, a veces nosotros queremos esas promesas de, el Señor te va a dar finanzas, el Señor te va... No. Aquí el Señor está diciendo, yo les estoy preparando camino, para que ustedes y todos los que ustedes le prediquen, vengan conmigo. Vamos a disfrutar la tierra que mi papá preparó para cada uno de nosotros. Pero nosotros queremos, oh Señor, bendíceme, Señor, para bendecir a otros. Bendícelos haciéndolos conocer a Jesucristo. En Colosenses 2, 6, 17 dice. Colosenses 2. Colosenses 2, 6, 17 dice. Lo tenemos allí para... ¿Listos? 2.6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿No es cierto? ¿Qué dice? Que nos edifiquemos nosotros. Que nosotros somos unos duros porque es que nosotros nos preparamos en la carrera que yo estudié. Es que yo soy doctor, ingeniero, soy arquitecto, soy maestro, lo que sea. Porque yo soy un duro. ¿O qué dice ahí la palabra? ¿Qué dice ahí en Colosenses 6? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados. O sea, cógete de Él, no te sueltes. Y sobre edificados en Él. O sea, agarrémonos de Él, no nos soltemos de Él. Y dice
que yo soy la roca. ¿Recuerdan lo que él dijo? Que habían dos personas que habían edificado sus bases ¿en qué? Uno en la roca y otro en la arena. ¿Recuerdan? ¿Y qué sucedió? El de la roca siempre está firme. Cuando construyen un edificio, ¿por qué se demoran tanto? Porque se demoran es en las bases, en los cimientos, en que queden bien fortalecidos allí. Porque para construir hacia arriba, eso es rápido. Ahí al lado donde yo trabajo, están construyendo un edificio. Se demoraron 6 meses construyendo las bases. Y llevan por semana, construyen un piso. Ya después de las bases. Entonces, ¿qué es lo principal de nosotros? Construir la base. Y eso es lo que el Señor Jesucristo está haciendo. Construir la base en nosotros para que no nos soltemos jamás de Él, sino que lo que venga para que nosotros hagamos para Él y por Él, no nos saque de su propósito. Él está preparando la base, que Él es la base total, que no se nos olvide, porque no es porque sea el excelente predicador, el excelente arquitecto, el excelente ingeniero, no. Es porque Jesucristo nos ha edificado en su base. ¿No es cierto? Pero hay una cosa que me encantó también de esa palabra y dice, confirmados, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Y el Señor me decía, aquí está mi sello. Ya les enseñé quién soy yo. Soy Jesucristo al quien deben poner los ojos, no en los hombres. Si ustedes siguen a Jesucristo, el que predique aquí no importa. El que importa es la palabra de Dios. Y seguimos a Cristo Jesús. No soy yo. Yo no soy el que murió en la cruz por ustedes, hermanos. Murió Jesús. Y es a Jesús al que servimos. Es a Jesús al que buscamos. No importa. ¿Por qué les digo esto? Porque el Señor decía, no es a ti a quien van a seguir. Tenlo claro. Es a mí. Y si tú te enfocas a presentarme a mí, yo me encargo del resto. Si tú te has enfrascado en buscar hombres, es que este sí predica bien y seleccionas, este predicador sí lo veo porque este sí me gusta, este no, este como que tiene algo que no me agrada, ¿sí? Entonces estás mal, porque tú debes buscar en la prédica de la palabra, lo que enseña de la palabra, confrontado con la palabra, y el resto es añadidura. Quiero que vayamos un momentico a Juan 15, ya nos falta poquito. Ya los voy a dejar ir a la piscina. No, es que como estamos de paseo por la palabra. Dice así Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Clarito es, ¿no? ¿Por qué yo no puedo hablar de Cristo? Porque Cristo no está en mí, no estoy pegado de Cristo. Pero si yo estoy pegado de Jesucristo, puedo hablar de Cristo. No me importarán lo que pase, las dificultades, nada. Y siempre algo que he admirado es lo del apóstol Pablo. Su vida. El predicador que cambió la historia. El que predicó, nos trajo la palabra de Dios, ¿no es cierto? Que recibió esa revelación para dárnosla a nosotros, para que fuéramos salvos. ¿No es cierto? Y ese predicador se la pasaba en hoteles, 5 estrellas. Nunca lo golpearon, nunca lo maltrataron. Él solo alababa al Señor y ayunaba, oraba y adoraba al Señor. Y todas las multitudes venían a él. Y nadie hablaba de él, nadie decía nada de él. Él nunca tuvo que confrontar a nadie. Al contrario, el apóstol Pablo, un predicador de Cristo Jesús,
fue perseguido, fue maltratado, fue vituperado. Y nosotros, ay, a la primera vez que hablan mal, ay no, qué dolor, ay, qué dolor están hablando de mí. El Señor Jesucristo dijo, si yo lo pasé, vosotros lo vais a pasar. Pero no te afanes, fue primero conmigo. Entonces no te preocupes. Tú concéntrate en estar bien conmigo. Lo demás no te preocupe. ¿Qué Señor que están hablando de mí? Tranquilo, hijo. Yo me encargo de sacarte a la luz lo que tú eres. Por eso lo hizo con Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo, pongan los ojos en Jesucristo, pongan los ojos en el que viene. Yo no soy nada, yo solamente soy el que está abriendo el camino. Yo no estoy haciendo nada más. Pongan los ojos en Él. Él es el autor y consumador de la fe. Póngalos en Él. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Lo exaltó, dijo, que no había habido en la tierra predicador mayor que Juan el Bautista. Lo exaltó el mismo Señor Jesús. ¿Pero por qué? Porque Él se apartó y le dio el camino al Señor. Apártate y dale el camino al Señor Jesús. Y vas a ver el cambio que va a haber en tu vida. Con esta palabra vamos a terminar. Efesios 1, 5, 8. Dice, porque en otro tiempo, del 5 al 8, ¿no es cierto? Dice, porque sabéis esto, que ningún, Señor, del 1 al 5 al 8, ¿sí? 1, Efesios 1. 1, sí, Efesios 1, 5 al 8. Sí, el 1, 5, 8. En amor, yo también me confundí, y lo tengo bien escrito acá, Efesios 1, 5, 8. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Vamos a dar otro poquito, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había puesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. O sea, ¿qué más? ¿Tenemos a Jesús o no tenemos a Jesús? Entonces, ¿la palabra de quién habla? La palabra que hoy vimos, ¿habló de quién? ¿De William? Entonces hablemos de Jesús, porque la palabra habla de Él y no de nosotros. En ningún momento ahí escuché que dijera, William hizo esto aquí, ahí en la palabra. Que el Señor tenga misericordia algún día de pronto de mí y alguno de pronto diga, por allá alguna vez escuché algo de esto, será algo que exalta al Señor. Pero el que debe permanecer y que ha permanecido en el pasado, presente y futuro, será Jesús. Nosotros solo pasamos. Jesús es el único que debe ser predicado. Vamos a orar. Padre, una vez más, Señor, reconocemos, Dios, que sin ti nada podemos hacer, Señor. Rendimos nuestras vidas ante tu presencia, Señor. Somos débiles, Dios, en las cosas de la carne, Señor. Pero queremos ser fuertes en lo espiritual, Dios. Porque si el espíritu prevalece, Señor, la carne, Señor, va mermando. Permite, oh Jehová, permite, oh Dios Todopoderoso, que en el nombre de nuestro Señor Jesús, con toda autoridad, Señor, dada, hoy sea, Santo Señor, nuestro Padre Celestial, en nuestros corazones, para predicarte en todo lugar, Señor. Que prediquemos las buenas nuevas, Señor. Padre, quita todo temor, quita todo, Santo Señor, todo lo que detiene tu fluir a través de nosotros, Señor. Rómpelo, Señor. Destrúyelo, Padre, para que tu predicación, Señor, sea perfecta, para que Jesucristo, el que dio su vida por cada uno de nosotros y por todos los que están allá perdidos, Señor, sea predicado, Señor. Padre,
hemos escuchado muchas veces que los tiempos finales están. Es el tiempo de empezar a predicar, Señor. Porque tú lo dijiste, Señor, que empezaría la predicación y se levantaría una predicación tan fuerte que sería, Santo Señor, el anuncio de tu próxima venida, Señor. Y el tiempo ha empezado, Señor. Tú estás preparado, Señor, para que tu pueblo, Señor, comience a predicarte con fuerza, con poder, con un avivamiento que jamás, Señor, ha habido, Santo Dios, porque tu venida está próxima, Señor. Y no podemos perder más tiempo, Señor, en las cosas, Señor, terrenales. Queremos poner nuestros ojos en ti, Señor, en el autor y consumador de la fe, Señor. Llévanos a hacer tu voluntad, Señor, a transformar, Señor, nuestras vidas primero que todo, a ser verdaderos hijos tuyos, predicadores de tu palabra, de tu evangelio, de nuestro Señor Jesucristo, Señor, para que otros, así como nosotros hemos creído y hemos sido transformados por la gracia tuya, Señor, podamos, Santo Señor, alcanzar a los otros, Dios. Padre, derrama de tu presencia, de tu Espíritu Santo, Señor, sobre cada persona de tu iglesia, no solo de la casa del alfarero, sino de tu iglesia, que está metido junto contigo, Señor, porque es tu iglesia, Señor. Todo aquel, Señor, por el cual, Santo Dios, hoy tú has sido predicado, Padre, levántalo y llévalo. Oramos por cada misionero, Señor, para que tú lo respaldes, Señor, día y noche, Señor, que sea tu respaldo, tu mano protectora en su vida, Señor, Padre, para que ellos también puedan predicar como lo haremos nosotros, Señor, porque el trabajo no es de uno solo, Señor, es de cada uno de nosotros, porque tú diste tu vida, Señor, para que tú fueras predicado, Señor, no para conseguir, Señor, nuestra bendición, sino para brindar la bendición a otros, Señor, y tú eres la bendición. Por eso, Padre, coloca tus palabras en cada miembro, Señor, de la casa del alfarero, como fuego ardiente, Dios, que no se callen, Señor, en predicarte a ti, Señor. No buscamos llenar una iglesia, no llenar un edificio, Señor. Buscamos llenar tu reino, Señor. Que toda persona que sea ministrada por ti a través de cada miembro de la casa del alfarero, Señor, Padre, sea llenando tu reino, Señor, que estén junto contigo como estaremos nosotros junto contigo, Señor, por tu gracia, Señor. Así, Señor, queremos llenar tu reino, Señor, y no 4 paredes, Señor, en tu nombre, Señor. Padre, permite, Señor, que las personas se arraiguen a ti, Señor, que se abracen a ti, Señor, porque si están abrazados a ti, Señor, estaremos juntos contigo allí, Señor, disfrutando de ti, de tu amor, de tu presencia, Señor. Padre, llenaremos, Señor, nuestra boca de tu palabra para predicarte a ti, Señor, porque eres tú el que murió en una cruz y todo es tuyo y para ti, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén.